método, ¿ya? Este método lo que va a hacer es permitirnos seleccionar una forma en cómo nosotros vamos a enviar la información, ya sea a través del método GET, que va a mandar a través de la URL, o un método POST que vamos a utilizar para un envío extenso. Ya cada uno de ellos tiene una particularidad, una forma especial de trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Agregamos, nos vamos al editor, ¿sí? Ya hemos pegado el documento. Entonces, vamos a agregar esta línea de código, ¿ya? Dentro del form, vamos a agregar el atributo método. Y para esto nosotros vamos a utilizar método inicialmente get. Y todo lo demás se mantiene y vamos a agregar, para que veamos el efecto de cómo se hace esta tarea, agregar un input, un submit, ¿ya? Este es un botón que va a derivar en una acción cuando nosotros hagamos un clic, ¿no es cierto? Pues vamos a cargar el formulario, seleccionar todas las opciones y darle a submit. No se olviden que tenemos que agregar este atributo en el método get, ¿ya? Perdón, en el formulario, el método get. Me avisan, por favor, me gustaría que me sigan y voy a esperar un segundito para que veamos cómo está respondiendo. ¿Listo? Y luego, haciendo solo esos dos cambios, me voy a la página principal, voy a reinicializar el programa y le voy a decir que quiero ver el ejemplo 12, ¿verdad? El ejemplo 12 es este, ¿no? Entonces yo voy a cargar unos datos, por si acaso aquí he vuelto a una página anterior que me está mostrando datos, y le voy a poner, por ejemplo, Ronald, y la clave va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y bueno, esto que es del anterior formulario lo voy a dejar. Admitir. Y me gustaría que presten atención en esto. No sé si alcanzan a verlo. Fíjense que ahí en la parte de la URL me dice que yo he introducido en el formulario ejemplo 2 y estoy mandando por la URL una variable que se llama nombre y el dato es igual a Ronald en el nombre y el password, que es la clave, va a ser un 2, 3, 4, 5, 6 y la edad que hemos elegido está entre 30, ¿no? Fíjense cuán complicado puede ser en algún momento utilizar el método get para hacer algunas transacciones, ¿no? Si yo fuera un poquito más, digamos, estuviese un poquito más atento, algunas transacciones, a veces cuando están haciendo los clientes y existe un mal diseño, en este caso una mala práctica de programación y mando los formularios por get, podría poner en peligro todas las claves de los usuarios de mi sistema, ¿no? Entonces, ojo ahí a tomar en cuenta. Nos decía la diapositiva que el método get, por ejemplo, decía que nos envía la información a través de la URL, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos viendo. Y no es muy confiable porque todos, si bien aquí yo le digo que no se visualice, ¿no? Algo que haga un clic aquí, pero al mandarlo por el método get,
estoy mostrando toda la clave o la información que estoy pasando del usuario, ¿no? Y no es lo más recomendable. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Para tratar de enviar todos estos formularios, siempre vamos a tratar de utilizar el método POST, ¿ya? Que lo empaqueta, bueno, con fines de seguridad, siempre hay la posibilidad de poderlo filtrar y agarrar o capturar el paquete en algún momento, ¿no? Pero por lo menos no es tan evidente como cuando utilizamos el método GET. ¿Listo? Entonces, teniendo este ejercicio, ya viendo cómo funciona el método GET, vamos a probar cómo funciona el método POST. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos de nuevo al navegador, perdón, al editor de códigos. Vamos a seleccionar de nuevo este ejemplo 2, control E, control C, copiamos y vamos a generar un tercer ejemplo, ¿ya? Un ejemplo 3, que va a tener el método, eh, en este caso, el método post. Y a propósito, yo he cambiado la posición del método, del atributo método, para que veamos qué es lo que pasa si es que está al principio, al final. En realidad, el orden que nosotros pongamos los atributos aquí no tiene mucha incidencia, ¿sí? Hay algunos casos donde sí va a tener mucho efecto, pero en este caso, de poner estos parámetros no le afecta demasiado. Entonces, usamos este parámetro, ¿no? Y voy a borrar esta línea primero, ¿ya? Entonces le vamos a dar a submit y, bueno, aparentemente está, bueno, no aparentemente, está exactamente igual, salvo que hemos cambiado get por post, ¿sí? Entonces lo guardo. Ejemplo 3 estamos haciendo correr ahora. Y voy a irme al navegador, ¿no? Y ahora vamos a pedir que ejecute el ejemplo número 3. ¿Ya? Entonces, al ejecutar el ejemplo 3, fíjense que no me aparece nada. Yo voy a llenar aquí, Ronald. Voy a cargar la clave 1, 2, 3, 4, 5. Voy a elegir, digamos, que tiene 45 años ahora. Y voy a darle a guardar. Fíjense que aparentemente no ha hecho nada, ¿no? Y en realidad sí ha funcionado este método, ha actualizado el formulario, pero necesito una forma de visualizar o de ver cómo voy a ver el resultado que está llegando para este formulario, ¿sí? Entonces, para esto nosotros necesitamos elaborar un pequeño script y aquí viene JavaScript. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas? Clismar Torres, ¿qué hace el método get? ¿Cómo funciona? O de por ahí Palacios, marca. ¿Cómo funciona el método get? ¿O cuál es la diferencia entre el método get y post?
hasta el momento. Cristian, ¿están ahí? Nada. Alguno de los compañeros, Eduardo, que Inge, pueda la, aclarar la diferencia entre get y post. la diferencia sería que el get lo manda a través de un URL y que el post lo manda empaquetado. Sí, ¿no? Justo lo que acabamos de decir, que vamos a poder visualizar cuando utilizamos el método get toda la información que estamos digitando o ingresando y en la URL, ¿no? Denme un segundito, voy a anotar mientras ustedes van haciendo. También voy a tomar nota de las participaciones y de la asistencia. 31 de marzo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas, está todo claro, ¿no? Entonces, vamos a elaborar entonces un pequeño script. Primero lo vamos a hacer embebido dentro de HTML y luego vamos a llevarlo fuera del documento HTML. ¿Listo? Entonces, usted sabe, bueno, ¿quién me puede decir qué hace Submit? Bueno, ¿qué hace Submit? Aparte de ser un botón, digamos. Guarda los datos, introducir. ¿Qué hace el input type Submit? Crea un espacio. Josué dice envía. Ya, lo que hace Submit, ¿alguien más que quiere participar? Envía los datos a un formulario, Inge. Sí. Ya. Lo que hace Submit es tratar de, bueno, no tratar, sino enviar la información a un archivo o un programa que nosotros vamos a establecer dónde se va. Normalmente, si nosotros utilizaríamos, por ejemplo, el action, vamos a derivar a llamar a alguna página web donde podríamos procesar la información o a algún HTML.
¿ya? Si nosotros le pusiésemos por algún motivo aquí un archivo, por ejemplo, JavaScript, tendríamos que adaptarlo para que pueda visualizar o mostrar el resultado que va a hacer, ¿ya? Pero de entrada vamos a mantenernos como estamos y vamos a tratar de leer dentro de este documento en un script, ¿ya? Yo lo tengo, esto ya en un programita que lo tengo por aquí. Les decía, primero vamos a tratar de capturar esta información, control, y lo voy a hacer que esté embebido dentro del HTML nada más. Y para eso yo necesito utilizar hacer un script, y dentro de este script voy a pegar esto. Y ahorita les explico qué hace cada una de estas, ¿ya? Y de paso vamos a aprender algunas formas de cómo vamos a, botón derecho, darle formato, ¿ya? Para que se vea más bonito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este script? Estoy creándome una variable, que en este caso va a ser una constante, que va a leer del documento una información, ¿sí? Que en este caso va a ser, vamos a seleccionar el formulario, ¿ya? Ustedes han visto de que le he puesto un nombre a mi formulario, ¿sí? Nombre formulario 1. Entonces, yo le digo, cuando encuentre esto, diga que ya tenemos la información. ¿Ya? Y para esto yo necesito, esto funciona tan rápido de que no me va a dejar ver muchas cosas. Entonces yo necesito hacer que esto se detenga por un momento para que procese. ¿Ya? Para esto yo necesito utilizar una función prevent default. ¿Qué es lo que va a hacer esta? Ayudarme a detener un poquito la ejecución del código, ¿ya? Les explico en el navegador. Cuando yo hago un clic aquí, le mando a enviar y prácticamente se desconecta ya de esta aplicación y toda esa información la ha mandado a proceso, ¿ya? Y lógicamente el formulario se va a poner en blanco, va a quedar para que podamos cargar nuevos datos, porque ya asume el programa que ya no es responsabilidad de los datos que estaban en ese momento, ¿ya? Para que eso no pase, se detenga un momentito, para estos ejemplos que estamos haciendo y podamos entender bien. Entonces, vamos a explicar este código, ¿ya? Voy a crearme entonces un documento que lea en el formulario, ¿sí? Y cuando hayamos pasado el formulario con un submit, vamos a decir, por ejemplo, bueno, independientemente, basta que llegue aquí, yo lo voy a borrar esto un momentito, ¿ya? Que solamente tengamos esto. Aquí yo he puesto un alto. No es de las mejores formas y muchos de los desarrolladores en la actualidad recomiendan que no se use mucho el alto, ¿sí? Pero es una de las formas que más prácticas de poder encontrar cómo es que hace la tarea. Entonces, si nosotros hacemos aquí esto, le voy a poner Ronald y le voy a poner aquí la clave que teníamos. Le he puesto 45 y le digo guardar, ¿sí? Fíjense que ahora me sale un mensajito de decir, ya llegó. Un mensaje cualquiera, ¿no? Que yo le he puesto aquí para decir que ahora ha entrado a ejecutarse el alert, ¿sí? Bueno, el programa. Normalmente, ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa y como les decía que no se recomienda mucho usar el alert porque a veces se nos quedan estos mensajes y en la nueva forma o en los nuevos paradigmas de principalmente de cómo el usuario navega con los sistemas, vamos a encontrar que hay nuevas formas ya
y formas más elegantes de mostrar al usuario la ocurrencia de algún evento, ¿ya? Pues una de ellas, para saber esto, por ejemplo, es simplemente mandar a la consola, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Aquí le voy a poner OK y sencillamente presiono la tecla F12 que me va a mandar a mi ventana de desarrollador, donde yo voy a tener varias opciones para poder jugar, ¿sí? Y una de ellas es esta, la consola. Entonces, ¿qué hemos dicho? Fíjense, vuelvo al programa y tengo que, estoy mandando el formulario que lo imprima, todo el formulario a la consola, ¿no? Entonces, voy a guardarlo y lo voy a ejecutar. Ronald, la clave. Guardar. Fíjense que aquí se ha disparado un evento. En este caso me está diciendo que hay un nulo, ¿no? Y si yo le digo que me muestre más detalles de la ejecución, podría ver aquí, ¿no? Y me muestra todo el código para que podamos hacer un despliegue más detallado de todo esto. Pero vamos a cerrar esta parte, perdón, volver a esta ventana de la consola. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos formas podríamos usar para empezar a capturar la información. ¿Y por qué me ha parecido null? ¿No? Porque ha ejecutado tan rápido, tenía el formulario, los datos y no he podido visualizar esa información. ¿Sí? Por ejemplo, ahora si yo les decía, para poder detener ese evento, estoy comentando ahora, comentando, voy a escribir esto, formulario.a en el escuchador de eventos, en el sensor de ejecución de eventos, vamos a buscar el elemento que tenga el submit, ¿sí? Y cuando se haga un clic, vamos a decirle que por un momento la ejecución se detenga ahí, ¿ya? Y dentro de eso, todavía estos datos los voy a borrar o los voy a comentar. Y lo único que voy a necesitar, digamos, es un console log aquí. Y le voy a decir que vea algún evento. Le voy a decir, por ejemplo, que me muestre el form 1 o form. ¿Ya? Puntico. No he cambiado nada más, ¿no? Lo único que le he dicho es que se detenga, que no, que no se ponga todavía en el modo de espera del nuevo dato y que me visualice este dato. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Control S, voy a irme al programa. Aquí. Y ojo aquí al lado de la consola. ¿Ya? Entonces voy a decir Roland, tu clave y su edad. Guardar. Ya, bueno, me está diciendo que no puedo visualizar esos datos porque es un objeto y cosas, pero sin embargo pues, estoy visualizando algo aquí, ¿no? Que tengo que agregarlo al event listener. Pero bueno, se ha detenido ahí un momento.
Y lo que vamos a hacer es empezar con el trabajo de lectura de algunos datos, ¿ya? Y para eso voy a comentar esto, ¿ya? Y voy a utilizar otra palabra reservada de JavaScript, que le va a decir del documento, ¿no? El documento de donde venimos, utilice la función query selector y seleccione el atributo, perdón, seleccione el elemento que tiene el nombre, lógicamente es un input, ¿no es cierto? Y capture el valor que viene de este elemento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Capturarnos el nombre, ¿sí? El contenido del campo nombre. Y si le decimos con esto también otra variable, let apellidos, ¿se acuerdan que, bueno, hemos dicho en la definición, podríamos utilizar let o utilizar var? Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a capturar el nombre y vamos a capturar con esto el apellido, ¿ya? Estamos bien, ¿verdad? Entonces ya tenemos el nombre y el apellido y vamos a mandar a la consola que escriba el nombre y el apellido del estudiante que hemos capturado. ¿Ya? Entonces, guardar. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Entonces me voy al programa, perdón, al navegador, siempre tomando en cuenta la consola, ejecutar, lógicamente actualizar, siempre actualizar aquí. Y la clave y guardar. Ouch. Me está saliendo un error que no puede leer una tonalidad. ¿De dónde?
ver un cachito, vamos a... Bueno, que vendría a ser lo mismo. Vamos a ver en el ejemplo original que traía para la clase. En este caso estoy llamando a un ejemplo 03 JavaScript, que es de donde me he traído el código Java hace rato, ¿no? De JavaScript. A ver, vamos a ver si con esto nos funciona. Digo ahí con el error. Deme un segundito, por favor, voy a revisar el código, ¿ya? Si alguien tiene alguna sugerencia o alguna forma de arreglar esto, me ayuda, ¿listo? ¿Dónde está el error?
Chicos, mil disculpas, voy a revisar el código. He tenido un pequeño problema, pero les voy a compartir otro ejemplo. No sé dónde me he perdido ya en el código. A veces, a veces nos pasa que, bueno, eh, hay un error muy, a veces muy evidente y uno se obsesiona en tratar de encontrar el error y a veces no lo puede pillar a la primera. Ya, me disculpo con ustedes con eso. Más sin embargo, ustedes tienen este segundo ejemplo que está asociado al index, ¿ya? Si ustedes tienen el ejemplo de la clase pasada, ustedes van a ver que hemos creado un programa llamado de entrada. No lo hemos visto para nada, pero ya lo tienen ustedes el ejemplo, llamado index.html. ¿Ya? Dentro de este index.html seguimos trabajando con el botón submit, ¿sí? Que era enviar el formulario, pero cuando ejecutemos este formulario, nosotros vamos a ejecutar una tarea, ¿sí? Que está casi igual que la anterior, ¿ya? Donde nosotros vamos a capturar con document query y en este caso ahora vamos a utilizar query selector y el nombre del formulario. Para este caso, el formulario, como ustedes lo pueden ver, se llama formulario, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ejecutamos el formulario y vamos a llamar desde el mismo evento al event listener y de aquí vamos a llamar a este evento que se llama submit, ¿no? Del botón y desde ahí vamos a capturar el dato. Entonces, ¿qué vamos a capturar del dato? Perdón, estoy en index. Sí. Y desde el index, entonces, estoy llamando a los mismos datos. Fíjense que era exactamente el mismo programa, ¿no? Y capturo el nombre y los apellidos. Y los mando a la consola. Voy a buscar entonces index.html, ¿ya? Seguimos en la consola aquí. Nombre. Y enviar el formulario.
Noten que en este caso no me está saliendo el error y tenemos prácticamente el mismo código, ¿no? No sé dónde tengo un pequeño error, quizás un punto, una coma, que me está fallando en el otro lado. Pero volveré aquí. Y como les decía hace un momento, nosotros estamos utilizando un formulario que vamos a ver aquí atrás en el fondo, ¿no? El formulario que pide nombre y apellido, los datos y nuestro botón submit. Y seguidamente tenemos la definición de una variable, formulario, donde nosotros vamos a capturar la información de este formulario. ¿Sí? Si ustedes quieren ir haciendo la prueba, por ejemplo, ahí hay unas líneas comentadas que pueden borrar el resto de código y los he hecho solo para probar, ¿no? Que entre a este lado y podamos usar esta consola. Y luego, teniendo ya la información, y empiezo a trabajar. Agrego el escuchador de eventos, ¿no? Y cuando hago un clic en el evento, perdón, en el botón que tenemos, entonces va a ejecutarse una tarea, la cual va a ser capturar el nombre y capturar el apellido. Y lógicamente vamos a terminar el script, ¿no? Ya con esto estaríamos haciendo algo más que simplemente cargar los datos, ¿no? Bueno, esto lo hemos hecho a manera de ejemplo, que lo visualice todo en la consola, de momento, ¿no? Porque a la postre, un poquito más adelante, lo que vamos a hacer es que llevemos toda esta información, por ejemplo, a una lista, la llevemos a un array, y luego tengamos alguna, bueno, más adelante, vamos a llevarlo a una base de datos, ¿no? Pero cuando ya estemos manejando base de datos. Así que hasta el momento, hasta aquí el ejemplo del formulario y enviar información del formulario y capturarlo en JavaScript. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? De todas maneras, todos, insisto, este ejemplo ya lo tienen ustedes hecho y está funcionando, ¿no? No es la única manera, hay varias maneras de poder capturar. Hemos visto que en este caso, por ejemplo, utilizamos Query Selector y hay otras funciones también que podemos utilizar que poco a poco las vamos a ir conociendo, ¿sí? Vamos a ir viendo las ventajas y las desventajas de usar una y otra. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a quedar ahí y nos preparamos en una media horita, en unos 45 minutos para base de datos, ¿ya? Bueno, Inge. Inge, ¿será que puede pasar el documento de hoy día, Inge, de la clase? Es que se me corta la luz y recién vuelta a entrar. Ya, insisto, este documento lo he pasado la clase pasada en una carpeta 04, ¿se acuerdan? CL04. De todas maneras, yo voy a subir este conjunto de carpetas también a la plataforma, para que ustedes tengan para poderse descargar los ejemplos. ¿Listo? Bueno, Inge, bueno. Ya, si no tienen más preguntas, vamos a quedar ahí y nos vemos en la siguiente hora. Bueno, Inge. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Pero, Inge, Hasta luego.